A continuación, invitamos al doctor Saúl Pineda, viceministro de Desarrollo Empresarial. El doctor Pineda es economista de la Universidad de Medellín, máster en Estudios Políticos e Internacionales de la Universidad del Rosario, Visiting Scholar en la Universidad de California, Berkeley, en el Instituto de Desarrollo Urbano y Regional. Se ha desempeñado como director económico de la Cámara de Comercio de Medellín y vicepresidente de Gestión Cívica y Social de la Cámara de Comercio de Bogotá. Estuvo vinculado a la Secretaría General de la Comunidad Andina como asesor del secretario general de ese organismo. Ha sido consultor del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en calidad de consejero de competitividad para Medellín y secretario ejecutivo del Plan Estratégico de Medellín y el área metropolitana. Ha sido también asesor de organismos internacionales como CEPAL, BID, KfW y del Centro de Naciones Unidas para el Desarrollo Regional, director del Centro de Pensamiento en Estrategias Competitivas de la Universidad del Rosario. En la actualidad es viceministro de Desarrollo Empresarial del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Yo voy a utilizar porque siento que me inspiro más caminando que allí en esa posición tan burocrática. Y la verdad es que en primer lugar quiero agradecerle a Olga Lucía y a Juan Carlos la invitación a este evento por dos razones que me parece muy importante precisar antes de hacer las reflexiones que quiero compartir con ustedes. Primero, porque también, como ustedes se han dado cuenta, mi trayectoria ha estado fundamentalmente asociada al territorio. Y efectivamente, como todos estos proyectos, siempre que estamos haciendo consultoría, sobre todo en mi otra y ciertamente uno tenía allí como la tentación de hacer un ejercicio muy cuidadoso. Por ejemplo, desde la perspectiva del particular, una aproximación que yo diría más de carácter intelectual. Para pasar la diapositiva. Václav diría entonces que el territorio es aquella porción de espacio en la que una especie, que incluso uno no sabría si es la especie animal o la especie humana, la que extiende su influencia, hasta donde se extiende su influencia, que es una influencia muy asociada a cuencas, a identidades culturales, a aspectos económicos, pero yo diría que tanto Jorge Enrique Vargas como nuestro amigo Jorge Salazar, que él conoce muy bien, estarían más de acuerdo, porque además es más provocadora, la definición de territorio que hacía en su momento el maestro Orlando Falsbordo, y es que sencillamente el territorio es aquel espacio en que toda la gente baila lo mismo. Entonces, a veces el vallenato podría ser un articulador más fuerte del territorio que algunas explicaciones un poco más intelectuales. Pero la segunda razón por la que estoy aquí es porque tuve que abandonar al ministro en una agenda que ustedes conocen, es la agenda que ha puesto en su momento y en este momento la calle, la que ha puesto un grupo de ciudadanos, muchos de ellos y la mayoría de ellos muy jóvenes, que como ocurre en otros países de América Latina y del mundo, están expresando su inconformidad y la están expresando por múltiples razones, muchas de ellas muy válidas, y que desde el gobierno estamos en la obligación de escuchar con profundo respeto, con una adecuada lectura de las señales de los tiempos. Y quise estar aquí, como se lo pedí al ministro,
porque creo que son estos espacios de reflexión desde el territorio y sobre todo desde los tejidos territoriales donde es muy importante que esa agenda de la conversación nacional se construya si es que queremos ser asertivos en la perspectiva de escuchar esas legítimas aspiraciones, sobre todo aquellas que se están expresando en un marco de diálogo con la institucionalidad y por supuesto de protesta legítima, que en todo caso le camina a esas formas del diálogo pacífico y de la protesta pacífica que claramente incluso trascienden a los organizadores del paro, porque nadie de nosotros dudaría que en el cacerolazo hay también otras expresiones que tienen que ser escuchadas. Con ese criterio y entendiendo que aquí estamos precisamente en un escenario en el que la política de desarrollo productivo tiene elementos de nueva gobernanza, que hemos venido dialogando con CEPAL, incluso alrededor de este tema de los tejidos territoriales, de los que queremos nutrir la agenda de desarrollo productivo nacional, porque nosotros creemos con profunda convicción, y cuando hablamos de creemos, hablamos de nuestro equipo. Aquí está Sandra Cero, que yo le digo que es la más joven de nosotros en la unidad de MIPYMES, en la dirección de MIPYMES, pero la que más experiencia tiene de trabajo en estos temas y particularmente con los territorios, pero también el ministro que nos ha orientado un trabajo muy de cerca de las regiones en la construcción de esta política de desarrollo productivo. Y claro, vamos a hablar de desarrollo productivo y desarrollo territorial. Con estos tres contenidos que yo espero exponer en los próximos 40 minutos, que es el tiempo que se me ha dado, espero ser suficientemente eficiente en el uso de ese tiempo, porque uno tendría deseos de decir muchas cosas, pero yo sé que hay que acotar. Uno en principio quisiera siempre la dependencia de la trayectoria, como dicen los norteamericanos, está siempre en la formación de uno. Entonces siempre quiere hacer alguna reflexión de carácter analítico, teórico, que enriquezca estos marcos de política. Después hablar específicamente del marco de política y finalmente hacer algunos mensajes finales que tienen mucho que ver con la política productiva tal como se ha construido desde el Plan Nacional de Desarrollo, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, pero también tiene mucho que ver con las conclusiones que estamos empezando a sacar de esta coyuntura, de estos últimos 5 días, y que tienen que ser incorporadas necesariamente en la política pública, repito, para ser asertivos en la dirección de una gobernabilidad que se construya desde los territorios. Sí, empiezo como terminó Juan Carlos, y por eso yo digo que hay una gran paradoja en lo que está ocurriendo en la actualidad. Algo estamos comunicando más desde el gobierno, porque muchos de los elementos que están en la base de la discusión las compartimos, y quiero decir que han sido incluso señaladas de manera muy sincera por el señor presidente y por nuestro ministro, y es que nuestra guía es el Plan Nacional de Desarrollo, que ha sido construido con muchas visiones, incluidas las visiones territoriales. Probablemente ahí nos faltó un poco más de permear tejidos territoriales más profundos, pero en todo caso que se orienta desde los objetivos del desarrollo sostenible, que adquieren en el territorio por excelencia su importancia estratégica y su desarrollo. Y particularmente estamos hablando de cómo articular desarrollo económico, desarrollo social y protección del medio ambiente en esas 17 acciones que están contempladas para el desarrollo de los ODS. Esa es nuestra guía, en eso creemos, y además creemos que es el territorio, el escenario por excelencia de la gobernanza, no siempre fácil entre esas tres dimensiones, porque hay trade-offs, y claramente cuando uno se acerca simplemente desde la perspectiva de los productos internos brutos regionales,
pues está hablando de unos agregados que dicen poco, porque entonces ciertamente nos sirven es para establecer grandes agregados, pero no nos resuelven los grandes desafíos de cómo conciliar competitividad, reducción de la pobreza y desarrollo sostenible. Porque aun cuando uno mira desde las cifras de pobreza, particularmente las de pobreza monetaria departamental, si bien entre el año 2008 y el 2017 ha habido, digamos, avances significativos en estos indicadores, lo que es evidente es que las brechas entre departamentos siguen siendo igualmente importantes cuando se mira desde el punto de vista de este indicador. Por eso, tanto la CEPAL como el Consejo Privado de Competitividad y la Universidad del Rosario han coincidido en una expresión muy afortunada que señaló Juan Carlos el año pasado con ocasión de los 10 años del CEPEC, tú te acordarás, cuando le preguntaron, bueno, ¿y estos indicadores a qué refieren? Juan Carlos dijo una cosa que yo todavía, y él no se acuerda, pero yo sí, y es, miren, estos indicadores refieren al desarrollo, fundamentalmente, porque ciertamente estamos preocupados, como en su momento no lo hizo el UEF, por ejemplo, de considerar el tema del medio ambiente y el desarrollo sostenible como un elemento clave de nuestras mediciones, y tanto ustedes como nosotros en su momento lo incorporamos, pero también el de la inclusión social, el de las instituciones, como elementos fundamentales para medir la competitividad departamental. Y entendiendo que estamos coincidiendo en esos elementos del desarrollo, más allá de la competitividad espúrea, es que estas mediciones han venido adquiriendo importancia y capacidad de referencia. Yo, por ejemplo, recuerdo dos oportunidades en las que una, fuimos declarados personas no gratas en el Valle del Cauca porque el puesto número 7 en esos indicadores, que estaban asociados fundamentalmente a grandes, a profundas brechas sociales e institucionales, estaban explicando los problemas del por qué una región que tendría que estar entre los primeros niveles de competitividad desde el punto de vista económico, mostraba esos niveles de atraso, digamos, en este tipo de indicador. Y es bueno porque de matar al mensajero pasamos al diálogo constructivo alrededor de estos indicadores para empezar a cerrar brechas, tanto a nivel de otros departamentos como al interior de los mismos. Ahora, incluso me parece muy interesante esta aproximación que hace el Consejo Privado de Competitividad y la Universidad del Rosario en la versión que se entregó este lunes pasado del indicador, porque además aborda ya no solamente las mediciones entre departamentos, sino al interior de regiones del país. Incluso ese concepto de Sea Flower para señalar a San Andrés, Providencia y Santa Catalina, suena bonito en inglés, pero no sé si ellos lo recogen como un elemento de su identidad. Salvo digamos esa opinión, yo diría que los otros recogen muy bien las regiones del país que trata también de reflejar el Plan Nacional de Desarrollo y que en todo caso muestra también un desafío enorme en materia de desarrollo comparado. Y es que miren cómo el eje cafetero de Antioquia aparecen desde el punto de vista de los puntajes claramente muy arriba en relación, por ejemplo, con la Amazonía o con los llanos y Orinoquía, que es otra de las regiones contempladas, cuando hablamos de puntajes, e incluso al interior de las regiones, esas brechas se ven todavía más visibles cuando comparamos, por ejemplo, en la región central del país, Bogotá y Huila, o por ejemplo, Atlántico y La Guajira en el Caribe, Atlántico que en estas nuevas mediciones, donde las ponderaciones se omiten y
y se le da un igual ponderador a los 75 variables que se miden, Atlántico se posiciona muy fuerte en su región, mientras que la Guajira sigue, por condiciones que todos conocemos, muy retrasada en esa perspectiva. Mucho más cerca, por ejemplo, Antioquia y Quindío, cuando hablamos de las dos, la región más avanzada o la región con más desafíos en el eje cafetero. Todos estos ejercicios incluso se pueden llevar a un nivel más específico cuando hablamos de los distintos factores o pilares que se evalúan en el indicador departamental de competitividad: instituciones, infraestructura, adopción de TIC, sostenibilidad ambiental, salud, educación, educación superior, entorno para los negocios, mercado laboral y todas las variables claves de la economía, innovación, sofisticación, diversificación. Y se nota claramente cómo efectivamente ustedes ven ahí en el verde los promedios en cada uno de los pilares y cómo se comportan las distintas regiones en relación con la mejor práctica en cada uno de esos indicadores. Y en este caso Bogotá aparece como una práctica muy fuerte en casi todos ellos, Caldas, Santander. Llama la atención, por ejemplo, que Antioquia no aparece como buena práctica en ninguno de esos indicadores, a pesar de que tiene un balance bastante equilibrado entre sus distintos pilares. Lo que quiero señalar aquí es otro aspecto que hemos venido discutiendo con CEPAL, y es cómo hacemos desde la política pública, porque no hay evidencias de que trabajar en competitividad produzca convergencia. Es un desafío enorme y en eso uno tiene que tratar de ver qué restricciones tiene y cómo trabajar con esas restricciones, pero también innovar en ese tipo de ejercicios para ver cómo desde la política pública obviamente actuamos sobre aquellos aspectos en los cuales, porque nosotros desde la política de desarrollo productivo no tenemos actuación sobre todas esas variables. Nosotros miramos el ejercicio, pensando un poco en esta presentación, y dijimos, bueno, y de esas variables que mide el indicador de competitividad departamental, nosotros sobre cuáles tendríamos alguna incidencia para poder hablar aquí de política pública y particularmente de política de desarrollo industrial. Efectivamente creemos que nosotros tenemos algún nivel de incidencia sobre la adopción de las nuevas tecnologías de información y comunicación, sobre el entorno para los negocios. Claro, Doing Business es una estrategia en la que estamos repartiéndonos tareas al interior del Estado y el Ministerio tiene algunas directamente, en todos los temas que tienen que ver con sofisticación y diversificación, y desde luego en todo el tema de entorno innovador. En esos 4 aspectos y en algunos complementarios que ustedes van a ver acá, es que quiero hablar de nuestro marco de política, entendiendo, repito, que a veces estas formulaciones se quedan muy desde el Plan Nacional de Desarrollo y tienen el desafío de verdad de nutrirse del territorio y sobre todo de actuar, como bien lo ha dicho la CEPAL, tanto desde la perspectiva sectorial como desde la perspectiva de los ejes transversales de la política en la heterogeneidad estructural de nuestras regiones. Ese es un tema que está allí planteado, y aquí tenemos 2 desafíos entonces que nos ha planteado la OCDE también, ¿no? ¿Cómo hacer para que una política de desarrollo productivo no se quede en la formulación de políticas sectoriales del orden nacional, sino hacerlas aterrizar en el orden territorial, tanto en lo sectorial como en lo transversal, y desde luego cómo atender la heterogeneidad estructural, que es un llamado de la OCDE recurrente sobre estos temas. Y en este aspecto, desde luego, lo que yo quiero señalar de la forma como el Plan Nacional de Desarrollo aborda lo territorial, que tiene limitaciones, como siempre en estos procesos de construcción, pero que digamos tiene 2 aspectos que yo quiero destacar. Primero, el que efectivamente reconoce de la CEPAL, repito, su invitación a pensar la heterogeneidad de las regiones y pensar en proyectos asociados a la política de desarrollo productivo
con especificidad territorial, y dos, que me parece importante incorporarlo entre las distintas aproximaciones conceptuales que ustedes están haciendo en este proyecto de tejidos territoriales, es el concepto de territorios conectados. Yo creo que el Plan Nacional de Desarrollo, seguramente por los aportes de los asesores que estuvieron allí en ese proceso, a mí me parece que fue en ese sentido positivo el hablar de territorios conectados, y en gran medida esto nos crea un espacio muy importante para el diálogo con este proyecto que acaba de ser expuesto aquí y que ya está avanzando por parte de CEPAL. Desde luego, también es un Plan Nacional de Desarrollo ambicioso en las perspectivas de crecimiento. Es cierto, hoy podríamos sacar algún pecho diciendo que crecer al 3.4% cuando América Latina lo hace en el mejor de los casos este año al 0.5%, es bueno desde el punto de vista de que se estaría construyendo confianza con el sector privado en la dirección correcta para crear condiciones propicias a esta política de desarrollo industrial. Pero el Plan Nacional de Desarrollo dice, apostémosle a un crecimiento más alto bajo algunos supuestos macroeconómicos y de comportamiento, por ejemplo, de los precios internacionales del café, pero también de crecimiento de la productividad total de los factores, del gasto en educación, que es una apuesta muy importante de este gobierno, para que en todo caso al 2022 estuviéramos por el 4%, por encima del 4%, que sigue siendo una meta realista pero poco ambiciosa, si quisiéramos realmente en el marco de los países de la OCDE hacer un catch-up de aquellas prácticas de política pública más exitosas. Y es en ese marco que surge nuestra política, con un enfoque territorial muy claro que está en la base, como ustedes lo ven, de nuestro ejercicio, pero también con una apuesta por hacer del desarrollo productivo un elemento de crecimiento con equidad, que es también en lo que nos jugamos en gran medida la legitimidad de esta apuesta. Y cuando hablo de equidad, hablo de cómo garantizar que además los empresarios entiendan que un gobierno que hace un esfuerzo grande por crear condiciones favorables a quienes generan riqueza, también tengan un compromiso muy activo en términos de inclusión. Y allí desde luego, repito, estamos apostando en una dirección. En los años 90 hubo un muy prestigioso ministro de Economía de España, que después fue director del Fondo Monetario Internacional, que decía que la mejor política industrial es la que no existe. Y por ese tiempo también un prestigioso ministro de Hacienda de Colombia decía algo así como que la mejor política industrial era una buena política macroeconómica. Nosotros, y cuando hablamos de nosotros hablo de nuestro equipo en el ministerio, creemos con profundidad que una buena política industrial es la que existe, que además es una buena política de desarrollo productivo y que apunta en tres direcciones. Una, a resolver fallas de mercado, a resolver fallas de Estado y desde luego a resolver fallas de coordinación entre el Estado, pero también que promueve activamente la cooperación público-privada, particularmente en las regiones. Ahí pues le debemos, por supuesto, mucho a la literatura económica más reciente, y es en ese marco que estamos trabajando, desde el Plan Nacional de Desarrollo, desde sus ejes fundamentales y particularmente desde el Pacto por el Emprendimiento, la Formalización y la Productividad, que es el que guía las labores de esta política industrial, en 5 ejes estratégicos, que son el entorno competitivo, el emprendimiento y la formalización, la productividad, la innovación y las nuevas fuentes de crecimiento, entre ellas una muy importante, la inversión. Las exportaciones tendrán un capítulo muy importante en el Viceministerio de Comercio y por eso no las abordo propiamente como parte de la política industrial, pero están muy articuladas. Y desde luego que tiene, además de esa agenda transversal,
una agenda vertical que está asociada a los pactos de industria y servicios que ha venido liderando nuestra vicepresidente Marta Lucía Ramírez de Rincón, y desde luego, como ya lo señalé, un componente sectorial vertical importante que es el de la política de Colombia Exporta, en un momento en el que tenemos grandes desafíos para que con una tasa de cambio tan favorable creemos condiciones mucho más propicias para el desarrollo de las exportaciones. En este contexto, entonces, hay unos aspectos institucionales que yo quiero destacar acá, que son claves de la política. Primero, el hecho de que le estamos trabajando de fondo. Y cuando hablo de fondo, hablo de que estamos evaluando mensualmente, con un gran liderazgo por parte de la alta consejera presidencial para la competitividad, Clara Parra, los seguimientos en los indicadores tanto del UEF como del IMD como del Doing Business, en responsabilidades compartidas en todos estos sistemas, en el sistema de ciencia, tecnología e innovación, en el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria, en el Sistema Nacional de Cualificaciones que estamos construyendo en este momento conjuntamente entre el SENA, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y por supuesto el Ministerio de Educación, la Comisión Intersectorial de Propiedad Intelectual y desde luego el Consejo Nacional de Economía Naranja, que es una apuesta que el presidente ha hecho profundamente y que ahora cuenta con una serie de recursos claves para ser aprovechados. Que tiene un comité ejecutivo, repito, que se reúne mensualmente, con una comisión nacional que se reúne 2 veces al año y con un comité de regionalización liderado por la vicepresidenta, que además tiene en las comisiones regionales de competitividad un escenario de gobernanza muy importante para la articulación de las políticas productivas en el territorio. Ejes temáticos, desde luego, que ustedes ven en la base de esta presentación y que desde luego van desde el desarrollo productivo, que es el que nos corresponde en esta política, hasta los temas de mejora normativa, logística del comercio, etcétera, etcétera. Y concluyo tratando de ser muy sintético en aquellas líneas fundamentales de nuestra política industrial en marcha, que además ha sido construida con las pequeñas y medianas empresas, por supuesto con los empresarios de las grandes empresas del país, con las empresas de todos los tamaños, al que hemos invitado a académicos, hemos hecho 3 reuniones a lo largo de la ejecución, porque aquí no se puede esperar a tener formulada la política. Ustedes saben, quienes han estado en estas funciones de gobierno saben muy bien que aquí toca escribir y actuar, y desde luego ir puliendo sobre la marcha. Aquí yo, por ejemplo, quiero hacerle un homenaje a Guillermo Perry, que nos empezó a regañar desde el comienzo sobre cómo orientar esta política y que en los 3 momentos en que pusimos a consideración de distintos escenarios de esta política fue muy crítico, pero también tuvo la capacidad de reconocer por dónde íbamos en el camino correcto cuando eso fue necesario y posible, desde luego. Desde el punto de vista de entorno competitivo, que ustedes se dan cuenta es el primer eje transversal de la política, aquí yo sí quiero destacar, primero, nuevamente, en lo institucional, el papel de las comisiones regionales de competitividad e innovación que ahora se llaman en el sistema, porque creemos de verdad que es muy importante entender estos espacios para la cooperación público-privada a nivel regional como elementos fundamentales de aterrizaje de muchas de estas acciones. Y ahí, por supuesto, las cámaras de comercio van a aparecer repetidamente en este ejercicio porque ellas cumplen además un papel muy importante en esto de tejer territorios. Nosotros, ustedes me acaban de hacer cambiar la palabra capilaridad por la palabra tejido territorial. Es decir, las cámaras de comercio como el Espíritu Santo, como el SENA, como la Iglesia están
prácticamente en todo, a lo largo y ancho de todo el país, y eso de verdad, con los desafíos incluso que algunas de ellas tienen, pues digamos lo que en general tienen credibilidad, tienen capacidad, incluso el presidente de la Cámara de Comercio de Cali utiliza una expresión que yo no sé si utilizar hoy porque por estos días no debería ser muy utilizable, que es nuestra fuerza de despliegue rápido del desarrollo productivo en las regiones. Me parece muy afortunado, porque además es una fuerza de despliegue rápido para la paz y para la construcción de tejido territorial. Pues bien, ellas cumplen un papel muy importante en esas secretarías técnicas y le vamos a seguir apostando porque además la óptica y la perspectiva de los clústeres nos están iluminando las apuestas productivas regionales. Y aquí hubo una primera decisión que tomamos que yo creo que hay que comunicar, porque las cosas que se hacen bien se tienen que comunicar y a veces eso nos ha faltado a nosotros. Aquí pasamos de la arrogancia de una política de desarrollo productivo que en su momento consideró que la política debía definirse del orden nacional, incluso los sectores, para decir, miren, si hay unas apuestas regionales, pues prioricémoslas, démosle el enfoque clúster para que sea más dinámico en términos de trabajo en red y sigamos empujando esas apuestas regionales. A eso le estamos apostando, desde luego, también le estamos apostando a algo que ha sido una especie de revolución silenciosa que probablemente también nos ha faltado comunicar más. Es decir, cuando llegamos encontramos un gobierno que estaba haciendo la tarea, repito, el gobierno anterior, en materia de agilizar trámites. Y la ministra María Lorena habló en su momento de ese proyecto como un proyecto estratégico para seguir avanzando en entorno competitivo, y nosotros lo que hicimos fue recoger construyendo sobre lo construido, porque muchas veces se piensa que este gobierno arrancó de cero y no estamos partiendo de cero. En este caso de Estado Simple, Colombia Ágil, que simplemente fue como lo renombramos por aquello de las veleidades de cada gobierno, pero que en la práctica avanza en ese mismo proceso. Nos propusimos este año avanzar en 900 trámites eliminados, simplificados o automatizados y pasamos la meta, estamos en 1.358. No porque el ministerio tenga gente muy guapa, sino porque nos juntamos con el DNP, nos juntamos con la función pública, con el ministerio de las TICs, e identificamos aquellas áreas que eran más estratégicas para mover la aguja registradora de las empresas. Cómo mover, por ejemplo, la creación de empresas, cómo trabajar en el doing business en esa dirección, cómo trabajar, por ejemplo, en cosas que no podían seguir siendo igual en el INVIMA, en estos temas sanitarios, particularmente del sector farmacéutico, por ejemplo, o temas tan sencillos y tan elementales como la inscripción y el costo de un lema o de una marca comercial. Y qué decir de los temas de comercio exterior, donde nos golpea enormemente la medición del doing business. Cómo mejorar trámites transfronterizos para avanzar en la propuesta de que en todo caso lleguemos a reducir el 30, un 30%, que incluso todavía parece una meta muy grande, los costos y los trámites de comercio exterior. En eso estamos avanzando. Y nos falta mucho más. En emprendimiento y formalización, que es la otra línea, digamos, de transversal, por un lado estamos trabajando en la ventanilla única empresarial. La Cámara de Comercio de Bogotá con el anterior gobierno creó la primera ventanilla única y nosotros retomamos la creación de esa ventanilla única para la creación de empresas con el fin de expandir los servicios en otras regiones del país. ¿Qué estamos haciendo? El 2019 estamos trabajando con Eje Cafetero y Valledupar, es decir, las 3 ciudades del Eje Cafetero y Valledupar, y esperamos que en el 2020 sean 11 cámaras más. Estamos esperando además que la Cámara de Comercio de Bogotá, la de Cali y la de Bucaramanga, que tienen sus propios sistemas, se parezcan un poco más al sistema nacional que propone Confecámaras para que podamos también vincularla en este proceso. Lo mismo el programa de crecimiento empresarial para la formalización,
en el que de nuevo estamos utilizando el trabajo de las cámaras de comercio para llegar incluso a las subregiones de los departamentos. Ahí, por supuesto, estamos haciendo un piloto. Esto hay que extenderlo mucho más, 1.100 empresas, eso es muy poco todavía, pero estamos aprendiendo de la experiencia del BID transferida a las cámaras para que la formalización no sea un proceso de partida, sino un proceso de llegada después de un acompañamiento inicial en las fases iniciales de la creación de la empresa. Lo mismo, y aquí quiero destacar el papel que cumple Sandra y su equipo, porque tal vez con frecuencia se olvida que de nuestra dirección de MIPYMES el 50% de los recursos se tienen que orientar, por un lado, por el tema de víctimas, desde el año 2011-2012, específicamente a trabajar con esa población, pero que también hay un componente muy importante de inclusión de población étnica, de población afro. Y en esta perspectiva venimos trabajando con una metodología que se arrancó en el anterior gobierno y que hemos venido fortaleciendo aquí, de proveedurías, minicadenas locales y alianzas comerciales. Aquí, por ejemplo, estamos haciendo una cosa absolutamente espectacular con la Cámara de Comercio, pero también con la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño, pero también con la Cámara de Comercio de Aburrasur y del Magdalena Medio y Urabá, para extender la acción de estos esfuerzos en el territorio. Y desde luego, en el corazón de la estrategia, estamos posicionando un planteamiento que ya desde hace varios años, hace por lo menos 3 años, en el Informe Nacional de Competitividad, todos consensuamos en que el bien más escaso del crecimiento económico del país en los últimos 15 años ha sido la productividad. No lo ha dicho el Banco Mundial, ahora nos lo volvió a repetir la OCDE, tal vez con un énfasis demasiado fuerte en los temas digitales. Nosotros creemos que el concepto es mucho más amplio que la inclusión digital, pero en todo caso estamos de acuerdo desde hace 3, 4 años que ese es el concepto, y ahí venía trabajando el gobierno anterior. De nuevo nosotros nos sustentamos en el programa Colombia Productiva, que incluso lo convertimos en el nuevo nombre de la agenda, de la agencia, que pasó de ser Programa de Transformación Productiva a Colombia Productiva, en homenaje a ese esfuerzo que ya el SENA con extensionistas en su momento, las cámaras al lado del Consejo Privado de Competitividad y de Georgia Tech, formamos un grupo de 400 extensionistas en estos años. Eso es un bien público regional que tenemos que aprovechar para que podamos entrar al corazón de las empresas y transformemos en 9 dimensiones que van desde mercadeo, que pasan por procesos productivos, pasan desde luego por temas de sostenibilidad, inclusión digital y desde luego comercialización y logística. En esos nuevos temas, en programas hasta de 80 horas, nos están acompañando las cámaras de comercio con metas de aumentar en las 1.000 intervenciones anuales y las 4.000 en estos 4 años de gobierno, para aumentar en promedio un 8% en la productividad de esas empresas. Incluso ellas fueron bastante audaces, aceptaron involucrar en esos contratos, en esos convenios, el que efectivamente las intervenciones tenían que avanzar por lo menos a un 8% de productividad. Y la verdad es que estamos pasando por encima en las evaluaciones que haya empezado a hacer el Banco Mundial. Entonces, ahí tenemos un frente importante. En Antioquia, por ejemplo, nos habíamos puesto 175 y la vamos a pasar, pero de lejos, esas 175 intervenciones. Y ahí es donde yo digo que la articulación precisamente de las 5 cámaras de comercio de la región fue clave, con el liderazgo de la Cámara de Comercio de Medellín, para avanzar en las metas. Por supuesto, de esa experiencia de extensionismo en las empresas, queremos aprender y las estamos pasando a lo que ahora se llama fábricas de internacionalización, que trabajaríamos con ProColombia en un momento en el que no entendemos por qué, si tenemos aire en la camiseta con esa devaluación tan fuerte, no están creciendo nuestras exportaciones. Y aquí quiero decir
de la cooperación internacional también estamos sacando mucho provecho, porque a pesar de que el país es hoy un país de ingreso medio, pues nos tenemos que rebuscar un poquito más, pero se encuentra esa cooperación, particularmente, por ejemplo, de Emiratos Árabes, pero también de la Unión Europea y recientemente de la cooperación suiza, que también es un legado, digamos, de anteriores gobiernos. Y ahí estamos trabajando con cooperación internacional en un monto de restricciones presupuestales grandes. Por un lado, en un programa de desarrollo de proveedores, que tiene como propósito fundamental, de nuevo, al interior de clústeres estratégicos del país, ver cómo juntamos empresas ancla, por ejemplo, Nutresa con sus 1000 proveedores, o por ejemplo, Cotecmar en astilleros. Ustedes saben una cosa, hemos exportado 3 buques de muy buen calado a Guatemala y El Salvador. Ni un solo componente del millón de componentes de esos buques es colombiano. Decimos, bueno, hay que empezar a trabajar cómo arrancamos a buscar proveedores en la región y hemos encontrado unas cosas maravillosas. Por ejemplo, que hay quienes producen a partir de la metalmecánica que ya se ha desarrollado en Manizales, escotillas para esos astilleros. Y seguramente va a haber en la costa atlántica oportunidades por proximidad importantes, ¿no? Lo mismo estamos pensando en el sector de alimentos procesados y en aeroespacial. En aeroespacial tenemos muchos desafíos, porque en este momento apenas hemos encontrado posibilidades para producir servilletas, para producir algunos revestimientos de los plásticos, pero el desafío es ir al Tier 1, al Tier 2, que es donde están, digamos, los revestimientos de mayor dimensión, pero allí vamos, con una gran voluntad del sector metalmecánico de trabajar en esta dirección. Y desde luego el programa de calidad para exportar, que veníamos trabajando, debo reconocerlo, con un poco de olfato, pero Bill Maloney, en el informe que hizo para la OCDE recientemente, los invito a leer ese trabajo que realmente es muy interesante, que se llama La productividad revisitada, donde él dice, mire, nos hemos aproximado a la productividad total de los factores como el elemento teórico fundamental, pero aquí hay otras cosas que juegan y cuando se miden en un conjunto de países juegan muy bien, y uno de ellos es la calidad, y además nos dijo, van bien en la dirección que van porque certificaciones de calidad son muy importantes para 2 cosas, para aumentar exportaciones y para aumentar ingresos, y ustedes lo necesitan, sobre todo en las pequeñas y medianas empresas. Voy terminando. Claro, un elemento clave de la estrategia es la innovación. Impulsa, está cumpliendo un papel muy importante en esa dirección, pero quiero destacar de todo este esfuerzo el Centro para la Cuarta Revolución Industrial, porque uno no puede venir a Medellín y no hablar del Centro para la Cuarta Revolución Industrial. Efectivamente, más que un think tank, es un do tank. ¿Sí? ¿Cómo hacemos para incorporarnos en las nuevas tecnologías de la Industrias 4.0, particularmente en blockchain, en inteligencia artificial, en Internet de las cosas? Allí estamos trabajando en 2 frentes muy importantes. Uno, trabajar ya en cosas concretas en movilidad inteligente, de la que Medellín seguramente va a sacar beneficios, pero que queremos y necesitamos y estamos obligados por el convenio con la UEF de extenderlos al país y a América Latina. Pero también para avanzar en regulación de una actividad que aquí tiene que anticiparse, porque ya vienen decisiones empresariales muy importantes en esta dirección. Y desde luego, aquí hay un espacio enorme para inclusión digital de las pymes y de las MIPYMES, donde queremos que el centro juegue, ahora más que nunca, un papel muy importante, porque aquí hay un factor de inclusión, pero también de productividad. Y desde luego, y concluyo con estas últimas 2 transparencias, en la perspectiva de innovación y transformación digital, hemos hecho una cosa que yo diría que también tiene que construir sobre lo construido, y es que estos centros de transformación empresarial que USAID nos ha venido
transfiriendo al país desde hace varios años, los estamos convirtiendo en centros para la transformación digital. Los tenemos en 14 regiones del país. Aquí hay un impacto muy importante porque estamos atendiendo 10.000 micro y pequeñas empresas al año. Aquí podemos hablar, sí, de mayor impacto, porque son procesos que, como tienen además la ventaja de que la digitalización permite trabajar a distancia, incorpora e incluye. Y lo estamos haciendo además en el marco del programa Compra lo Nuestro, que también es una plataforma digital que va a fortalecer el tema de emprendedores. Concluyo además diciendo una cosa que con Jorge Humberto Botero, que fue el padre además de la nueva legislación de zonas francas, pero ahora no cree en ellas, y con Guillermo Perry discutimos muy activamente en estos meses las zonas francas, incluso que no están contempladas en el 3866 como instrumento de la política de transformación productiva. Y aquí en esto estamos siendo un poco disruptivos y polémicos incluso, porque no hemos recibido mucho aplauso, debo decirlo. Pero en un momento en el que estamos compitiendo por la atracción de inversión internacional. Sí, algunos dicen es que las zonas francas son un instrumento que compite de manera desleal con aquellos que se ubican en territorio nacional. Ahí está el debate y la jalada de orejas. Nosotros creemos tres cosas, que si todo el mundo las está utilizando en América Latina, pues si nosotros no las utilizamos vamos a quedar rezagados. República Dominicana ha hecho de sus zonas francas estrategias y plataforma exportadora muy importante de su economía. Nosotros estamos en un segundo lugar, pero Nicaragua también lo está haciendo, y aquí estamos hablando del número de zonas francas entre zonas francas permanentes parque y zonas francas uniempresariales. Estas últimas son las que no le gustaban mucho a Guillermo, porque él sí cree que las de parque clusterizan mejor, las de parque están las pequeñas y medianas empresas. De hecho, en las de parque están el 91% de las empresas que se localizan en los parques de zonas francas son pequeñas y medianas empresas. En medio de esa polémica que sigue planteada, nosotros hemos dicho las zonas francas son instrumentos, uno, de desarrollo productivo. Incluso en la prórroga nos sentamos con ellos y les dijimos, por lo menos deben mostrar cada año un 8% de crecimiento en innovación, porque el contrato social dice, aquí hay unos beneficios tributarios, pero ustedes se comprometen no solamente con empleo, sino con innovación. Y además es una cosa que hemos venido demostrando con nuestro equipo, es que aquí hay también tejido regional. Es decir, se están conectando muchas de estas zonas francas, particularmente en el Caribe y en el Valle del Cauca, con las apuestas productivas regionales. Y estamos hablando de 21 departamentos con presencia de 113 zonas francas, con 137.000 empleos y cerca de 45 billones de inversión en estos últimos 12 años, que mal contados son 3 reformas tributarias bien hechas. Concluyo entonces con un tema que me parece importante. Desde luego todo esto sin financiación no funciona. El estudio de Confecámaras presentado este año nos demostró que para los empresarios poder aumentar su productividad, la variable clave es la financiación. Y aquí estamos trabajando con Bancoldes y con el Fondo Nacional de Garantías, también matando mitos urbanos. Uno que tiene que ver con el hecho de que hoy Bancoldes, que siempre se pensaba como el banco de los exportadores, el 51% de sus colocaciones es de pymes. Y el Fondo Nacional de Garantía, que resuelve una falla de mercado, que es la dotación inicial para poder acceder al crédito, que es la garantía, el 71% del total de los microempresarios, de los empresarios apoyados son micro, hablando en términos de número de operaciones. Es decir, aquí estamos hablando de un elemento de inclusión financiera y de acceso al crédito que consideramos fundamental como parte de la estrategia. Concluyo entonces diciendo, a la luz incluso de la realidad en que estamos en este momento y que no podemos ocultar, el Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad,
le apuesta a la equidad con un enfoque de desarrollo territorial en la política de desarrollo productivo. Creemos con profunda convicción que la construcción de confianza entre el sector público, el sector privado y la academia, pero además la sociedad civil en todos los territorios, es condición para ese crecimiento con equidad, y nuestros equipos quieren hacer parte integral de ese proceso. Estamos en un gobierno y en un ministerio convencido de que la gestión de la proximidad, que es finalmente a lo que le apuesta este proyecto de tejidos territoriales en el que nosotros queremos participar muy activamente, exige concurrencia de los distintos ámbitos con un criterio de verdad, de concurrencia, y no simplemente de relación capital o principal agente. Nosotros creemos que ahí podemos cambiar las condiciones desde la política de desarrollo productivo, y en todo caso estamos convencidos que desde los departamentos y de su entorno regional están los espacios de gobernanza de esta política que la hacen no solamente legítima, sino posible. Muchas gracias.